volvemos a hablar de mercados por todo lo que está ocurriendo. Vamos a hablar de estadística, qué significa el gran retroceso que hemos tenido. Hay que gestionar los riesgos, hay que tener calma, tratar de abstraerse a toda la emoción y tanta noticia. La mejor manera de gestionar y estar preparados para lo peor es la diversificación. Para mí, el principal objetivo que tiene Trump de corto plazo es que necesita mayor recaudación fiscal. A China le van a subir un 140 los aranceles, la bolsa cae y tienen que salir a explicar que ese 140 era un 20 que ya venía de antes, más el 120 que le iban a imponer ahora. Tenemos que empezar a mirar qué va a pasar cuando se comiencen a vender los primeros productos con el nuevo arancel. También es normal ver estas caídas posteriores a grandes subidas. Tenemos que ser justos también. La peor decisión que puede tomar es invertir dinero que usted va a necesitar dentro de un plazo de 2 años. La peor decisión que puede tomar es invertir dinero que usted va a necesitar dentro de un plazo de 2 años. ¿Qué tal, amigos de Inversamen? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy día volvemos a hablar de mercados por todo lo que está ocurriendo. Salimos de la programación, que valga la redundancia, teníamos programada, teníamos calendarizada, porque la verdad que creemos que lo que está pasando es o amerita estos capítulos especiales, porque los mercados están complicados, porque está muy difícil no perder dinero en todas las cuentas de trading o en las de largo plazo. Todos los activos la semana pasada se contagiaron, incluyendo, por ejemplo, el oro, que hoy día vuelve a máximo histórico. Estamos grabando el jueves por si acaso. Pero lo que vamos a hacer, no creo que importe que vean esto el lunes, ¿ya? Vamos a hablar de estadística, qué significa el gran retroceso que hemos tenido, qué significa el gran rebote que tuvimos ayer, día miércoles, producto del el tweet de Donald Trump. Vamos a hablar de qué esperar, qué es lo más probable de acá a un año, qué es lo más probable en el corto plazo, y vamos a ver cuáles son los niveles claves de algunos activos importantísimos para las carteras, para los portafolios que nos gustan a nosotros. Dicho eso, profe, ¿cómo va? ¿Cómo va el portafolio? Bien, aquí estamos tratando de recoger los pedazos del suelo. Se perdió, como todo el mundo, se perdió plata, se perdió dinero, pero bueno, nada, estamos en esto en el mediano y largo plazo, así que hay que gestionar los riesgos, hay que tener calma, tratar de abstraerse a toda la emoción y tanta noticia y tanta relato que se construye, y hay que ser más pragmáticos y estar mirando los mercados. Así que eso nos motiva con Carlos. Ya llevamos 3 o 4 capítulos consecutivos y estamos dispuestos a estar con ustedes con contenido, em, eh, para también ir compartiendo con ustedes cómo vamos decodificando todo lo que está pasando, ¿ya? Claro. Otra cosa importante, como esta es mi tribuna, me la voy a tomar. Carlos la otra vez miraba la tele y veía ¿Tú que... mirabas la tele o yo miraba la No, tele? yo miraba la tele, vino muy poco a la tele, pero de repente está prendía y estaba, no sé, cenando, y hablaban y estos expertos y ya, bla, 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 y que Chile, los aranceles, y que el presidente que se pone, hay un montón de cosas, ¿ya? Y Ya, tenía una gana de decir que las crisis, de hecho, un eslogan, que las crisis no se pueden evitar, sin embargo, se pueden gestionar, ¿ya? Y esto aplica para lo que estamos viviendo ahora y aplica también para todas las cosas a lo largo de la vida, ¿ya? Estamos viviendo hoy día una crisis que no es recesión, vamos a hablar de eso, pero sí es una crisis para las personas que invertimos en los mercados, sí es una crisis, y eso significa que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para poder gestionarnos frente a la crisis, ¿ya? Y lo digo porque muchas veces decimos, echamos la culpa y está bien, somos poco estoicos, ¿cierto? Hablamos de Trump o de los chinos o del presidente o de los diputados y andamos siempre pendientes del entorno, cuando en realidad los entornos son volátiles per se, y entonces nosotros como personas tenemos que entender que vivimos en un mundo de alta volatilidad e incertidumbre, muy complejo, y por lo tanto tenemos que, como personas, formarnos y prepararnos para gestionarnos dentro de esa crisis, ¿ya? No gestionar la crisis, porque no tenemos herramientas nosotros para influir en eso, pero sí podemos hacernos preguntas de qué podemos aprender y qué podemos hacer mejor
para estar mejor preparados para las cosas que podrían venir. Es como esperar lo mejor, pero estar preparado para lo peor. Así que eso es, estoy contento y vamos con el episodio de hoy. No, profe, no, porque ahora yo quiero agregar algo, porque Ay, viste que agrega, agrega. tú comentáis algo y me inspiráis. Eso. Dos cosas. Uno es que esto no es lo que quería agregar, pero este capítulo, porque por ahí me dijeron, oye, me cuesta seguirlos por el podcast en Spotify cuando voy en el auto. Vamos a seguir intentando que estos capítulos, a pesar de que uno no pueda ver, los pueda entender de la mejor manera posible. Es lo primero, así que tranquilo. Si vas manejando, no deje de manejar, no deje de mirar la autopista o la calle, porque no queremos accidentes, no sumarían a este contexto. Y lo otro es que algo que no decimos hace tiempo, agréguense a nuestra lista de correo en inversapiens.com, donde estamos enviando regalos, te vas a enterar de todos los capítulos, estamos haciendo lives, te mandamos las invitaciones, estamos haciendo, cuando tenemos planillas de presupuesto, de comparación de tarjetas de crédito, de cuentas de ahorro, las estamos enviando por ahí, así que en inversapiens.com te puedes agregar. Dicho eso, lo que quería agregar, profe, es que, claro, tú decís ya, ¿cómo nos preparamos para, o sea, cómo nos preparamos para lo peor, pero seguimos haciendo las cosas dado que lo peor no viene siempre? Y si nos vamos a ejemplos prácticos, para los inversores de largo plazo, la mejor manera de gestionar y estar preparados para lo peor es la diversificación. Yo les voy a explicar a qué me refiero. Mi portafolio particularmente no ha tenido un daño tan tremendo con estas caídas. Obviamente que tengo activos que sí se han perjudicado. Ustedes saben que tengo mucho Bitcoin. Vendí Ethereum con pérdida, que representan una parte importante de mi portafolio. Tengo mucho más Bitcoin que lo que tenía Ethereum, así que el daño no es muy alto. Pero por otro lado, tengo activo inmobiliario que hasta el momento no se ve afectado por esta caída. Tengo depósitos a plazo que no se ven afectados. Tengo fondos de deuda que no se ven afectados. Y que es más, esta caja en depósitos a plazo y fondos de deuda probablemente la use si es que el mercado sí continúa cayendo, para poder comprar en lo que yo considere que son buenas oportunidades. Entonces, para el largo plazo, y lo hemos conversado hasta el cansancio con los alumnos de la membresía, la mejor manera de protegernos es la diversificación. Bueno, ¿para qué decir el oro? Yo tengo harto oro que está en máximo histórico, incluso en el contagio de estas semanas cayó un 6%, ya se recuperó hasta en máximo histórico. Entonces, la diversificación es la que hace que podamos dormir tranquilos. Quien no está diversificado, y por ahí también me hablaron algunos alumnos y personas, oye, me dijeron, me duele un poco la guata porque tengo mucha acción norteamericana, tengo mucho siete magnífico y claramente que con eso te puede doler la guata, pero esas son las señales de que se pueden hacer cosas mejores, se puede seguir aprendiendo. Y por otro lado, para el trader, o sea, también que tenemos el club de trading, para estos escenarios sobre todo, es imposible no decir lo relevante que son los stop loss en todas las posiciones. Dicho eso, que el profe ya tiene cara aburrido, vamos a partir, profe, por el tuit de Trump. Estábamos con una caída de un menos 22% más o menos en la bolsa norteamericana, en el SP500, un menos 26% en el Nasdaq y un menos 30 y tanto en Bitcoin. Que para lo que ha caído la bolsa, lo que ha caído Bitcoin es motivo de fortaleza o sinónimo de fortaleza. Todavía Bitcoin no se ha salvado, lo vamos a conversar acá, pero yo estaba viendo ahí en una clase con los alumnos de la membresía que cuando la bolsa para el 2021-2022, cuando cayó un 25%, Bitcoin ya había caído un 50%. En este momento eh, pareciera haber una fortaleza relativa con Bitcoin versus la bolsa. Lo podemos mostrar más adelante. Pero lo importante de estas caídas es que pararon, se frenaron, y no solo se frenaron, sino que hubo un rebote producto de lo que estamos mostrando acá, el tweet de Trump, donde decide mantenerle los aranceles a China con efecto inmediato, pero dice que al resto de países, ya que más de 75 países se han contactado con Estados Unidos para negociar, no le van a aumentar los aranceles, autoriza una pausa de 90 días,
pero durante esa pausa de 90 días se va a aplicar un arancel recíproco de un 10%, que es mucho menos a lo que vimos en las tablas que anunció el 2 de abril en el Día de la Liberación. Entonces, este tuit particularmente genera uno de los rebotes del día miércoles más grandes de la historia, no el más grande, pero uno de los más grandes, con un retorno diario de más de un 9%, algo que es muy bueno, ¿ya? Y un poco vamos a hablar de eso. ¿Qué significa, profe? ¿Significa que encontramos el piso de la bolsa y empezamos a subir? ¿Significa que puede seguir habiendo volatilidad? ¿Qué significa a largo plazo esto? ¿Cómo pueden cambiar los escenarios dependiendo de lo que vaya pasando con las negociaciones de los aranceles y la macroeconomía? Todo eso lo vamos a hablar. Para eso creo que lo primero que tenemos que hacer, y corrígeme si estoy mal, es mirar el precio de la bolsa. Sí, yo quiero agregar algunas cosas. Primero, conciencia de que yo siento y veo que la macroeconomía está media desacoplada de la bolsa, ¿ya? Tengo una tesis que dice que estamos exactamente al revés con respecto a Chile. Por ejemplo, la economía de Estados Unidos está mucho más fuerte de lo que la bolsa está corrigiendo y en Chile al revés, pues la economía está mucho más débil de lo que la bolsa está subiendo. Eh, hay, Sí. hay explicaciones para ambos lados, ¿ya? Pero por el lado estadounidense, lo que está pasando es que Trump está negociando, porque lo que él quiere finalmente es, yo veo, interpreto, que tiene tres objetivos. Por eso digo que Trump no es un lunático ni un loco, que bla, 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 y todo está. No, pero es poco diplomático. Está aplicando técnicas de Sí, obvio. negociación Sí, sí, claro, de un sí. Pero, empresario, pero al final hay no de tres un objetivos presidente. bien marcados, ¿ya? Para mí, el principal objetivo que tiene Trump de corto plazo es que necesita mayor recaudación fiscal porque no le está alcanzando el ingreso a Estados Unidos para pagar su gasto fiscal. No Sí, es suficiente con el departamento de Elon Musk para recortar gasto, porque el gasto fiscal de Estados Unidos es una muy pequeña proporción. En las grandes proporciones de gasto de Estados Unidos están en planes sociales que no los puede recortar y en pago de intereses. Y en junio viene una reemisión de bonos gigantesco para refinanciar los bonos de Estados Unidos y lo que quiere Trump es refinanciarlo a menores tasas. Y por lo tanto, con toda esta amenaza de recesión que está poniendo sobre la economía, está negociando con la Fed y la primera mesa de negociación que tiene abierta es negociar con la Fed para que la Fed se allane a recortar tasas para poder darle un poquito de respiro a la deuda de Estados Unidos. Y, y como segundo, es como matar dos pájaros de un tiro, le molesta poco esta vez a Trump que la bolsa caiga, porque lo que está generando este famoso flight to quality, ¿cierto? Está generando que los inversionistas decidan salirse de la renta variable para ir a comprar instrumentos más seguros, y en este caso bonos de Estados Unidos, lo cual hace subir el precio y bajar la tasa. Entonces, estamos viendo que una ala de negociación tiene que ver con poder bajar el gasto en intereses y aumentar un poquito la recaudación fiscal. Y al mismo tiempo, la excusa que tiene, y que creo que también es una excusa bastante objetiva, es que desde la década de los 80, cuando empezaron las grandes aperturas y las bajas de aranceles en todo el mundo, que hay un gran debate oculto, que es que no hay paridad en la competencia, ¿ya? Y en este caso, Japón se inclinó a empezar a mejorar sus condiciones, ¿cierto? Para poder competir de igual a igual. Recordemos que Japón en los años 70, 80 dominó, ¿cierto? El mercado. De hecho, compitió muy fuerte contra Estados Unidos, pero progresivamente fue evolucionando Japón. Y progresivamente se fue transformando en una economía compleja, pero cosa que no ha hecho China, ¿ya? China sigue siendo una economía, una dictadura, sigue siendo una economía que compite con barreras arancelarias. Y eso es así, siempre ha sido así. Entonces, la excusa es decir, bueno, ok, entonces
como no quieres subirte a los patrones de consumo que las organizaciones o los patrones de producción que las organizaciones internacionales nos exigen a los países, digamos, a los países normales, Colaborativo, ¿ya? razonables, entonces, bueno, ya yo te subo los aranceles. Y China dice, bueno, me subí el arancel, lo subo yo, entonces te lo subo más. Y eso está pasando. Y después, y ahora ya nos metemos, sale este tuit, porque claramente lo que quiere hacer Donald Trump es tomar ventaja y tener 90 días para negociar. ¿Por qué? Porque necesita países para poder construir una red de colaboración que le permita, obviamente, mantener una guerra comercial que sí creo que va a durar durante todo su mandato con China. O sea, sí tenemos que entender que por lo menos en estos 4 años que nos quedan de mandato de Trump vamos a tener bastante volatilidad respecto a de que hasta que la economía se acomode a este nuevo patrón competitivo entre Estados Unidos y China, que son las dos economías más grandes que hay en el mundo. Bueno, depende si llegan a acuerdo o no llegan a acuerdo. Yo creo que van a estar, yo creo que China para Trump va a ser el enemigo público, el enemigo común, que es una técnica de negociación y de gobernanza, ¿cierto? Que es definir un enemigo que sea común, de esa manera puedo, Sacarlo entre todos. claro, puedo minimizar los daños colaterales de mis decisiones, justificando Ya, que estoy contra el enemigo común. Pero ya, es una guerra igual de cara como podría ser una guerra, un conflicto armado. ya, profe. Dejémonos de economía que no están entrete, po. Vámonos a los precios, profe, si Ya, bueno, eso es más. entonces, no, perdón, dicho eso, yo creo que está despegado la macro con los mercados y lo que está en debate hoy día, y vamos a desarrollar eso, es si es que efectivamente este descuadre entre el mercado y la macroeconomía se debe a una sobrereacción. Recordemos que todavía no ha llegado ningún producto con arancel a la góndola de Estados Unidos. Todo esto tiene que ver con expectativas sobre el futuro. Claro. Ahora, Sí, si es que esto se agrava, si es que la crisis no se gestiona, no se contiene, no, yo no digo se elimina, porque no creo que se elimine el conflicto comercial contra China, pero si no se encapsula y la macroeconomía no se acomoda a esta nueva condición y nos acercamos a crecimiento cercano a cero o negativo, creo que esto no tiene que ver tanto con un rebote ni con una sobrereacción y creo que la bolsa podría seguir cayendo. Ahora, si es que el conflicto se encapsula, se gestiona entre digamos, todos los países, eh, y se contiene esta guerra entre dos grandes potencias, lo más probable es que esto sí sea una sobrereacción y estemos viendo niveles mínimos y a la expectativa de que se puedan recuperar. ¿Cuándo se van a recuperar? Imposible saberlo, pero si estamos pensando en invertir a mediano y largo plazo, seguro que esta caída debería tener altas probabilidades de recuperarse, Carlos. sí, estoy de acuerdo contigo. Si miramos el precio, un poco lo que les decía, para los que nos escuchan, estamos mirando el gráfico de la bolsa del SP 500, se ve en los últimos 3 años. La corrección que tuvimos en el 2021 al 2022 octubre y después la super subida que nos llevó hasta 6.100. Y de 6.100 la caída que hemos tenido en el punto mínimo a 4.008. Acá viene algo interesante, que es que la caída va como hasta el punto mínimo del máximo es como de un -21%, se frena justo en un nivel pivote, en un nivel de soporte que antes fue resistencia, fue techo, fue máximo histórico, y claramente eso no es casualidad, ¿ya? Eso no es casualidad, es un precio que psicológicamente es importante para los inversionistas, que debe tener eh, harto interés, hartas operaciones programadas, ¿ya? De compra y de venta. Entonces, yo creo que este nivel es clave, profe. Este que estoy marcando acá en este rectángulo, que está cerca de los 4.008, 5.000, que fue máximo histórico en diciembre del 2021, que se logra volver a tocar en diciembre del 2023, que se supera en el 2024 con un muy buen rendimiento. No es casualidad que la bolsa rebote ahí, se mantenga ahí mientras espera qué está pasando con los aranceles, con las negociaciones con China,
terminamos teniendo este tweet positivo, la bolsa rebota, una subida de más de un 20%, de un 9% en un día, y deja este nivel de los 4.008, 5.000 como una zona clave en este mercado bajista, en este shock financiero, en este escenario de alto riesgo. Y lo que decía el profe, yo lo complemento y le agrego un punto, que es que creo que si las negociaciones no resultan, si los avances con China, Estados Unidos se prolongan, si la Unión Europea tampoco flexibiliza los aranceles y más países se suman a eso, probablemente este nivel de los 4.008, 4.009 se pierda, y esto sí se puede convertir en recesión. Yo creo que este nivel marca si hay recesión o no, dependiendo de los datos macro que vayan saliendo, producto de los aranceles y las negociaciones. Si empeoran mucho, si las negociaciones no van en buen puerto, probablemente perdamos este nivel y se vengan cosas peores. Por otro lado, si los avances son positivos, si hay negociaciones, si la Unión Europea flexibiliza, si China y Trump se siguen llevando bien, probablemente este nivel sea difícil de Como si romper a la China y Trump baja. se siguen llevando bien. ¿Qué dije yo? Si China y Trump se siguen llevando bien. No, porque en los últimos días Trump igual ha tuiteado, estoy seguro que vamos a poder llegar a un acuerdo, Ah, y ya. ha tuiteado cosas así, po, ¿cachai? Ha tuiteado cosas así como, no, ya no les voy a decir con quién, pero vamos a negociar de China. Igual está ahí medio chanta, pues, medio ahí vendiendo humo el, 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 el cara de zanahoria. Le vamos a poner a Donald Trump, ya no, me pasé, presidente de Estados Unidos, ya. A Donald Trump, que ha sido muy poco diplomático, los últimos días, desde que publicó el Twitter, ha dicho que cree que puede llegar a acuerdos, ha dicho que ha estado hablando con gente en China, ¿ya? Es más, hoy día sacan un comunicado de que a China le van a subir un 140 los aranceles, la bolsa cae y tienen que salir a explicar que ese 140 era un 20 que ya venía de antes, más el 120 que le iban a imponer ahora, porque la bolsa se lo tomó muy mal, como, le está imponiendo más represalia a China. Desde el tweet hay un cambio de actitud. No estoy diciendo que puede mantenerse o no, estoy diciendo que hay un cambio de actitud, bla, bla, bla. Ya. Cuento corto, este nivel yo creo que es clave, los 4.008, 5.000, que en Bitcoin, profe, se traducen en 70.000, 74.000, 70.000, 68.000. Si uno de hecho hace el mismo ejercicio de marcar la zona, no es casualidad eh, que sea esta zona que fue máximo histórico en 2021, fue máximo histórico en febrero del 2024 y se supera con las elecciones de Trump. Yo creo que por acá también está esa zona. En caso de que la bolsa le vaya mal, producto de que no hay negociaciones, producto de que no hay avance en los aranceles y bla, 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 y eso se traduce a menor crecimiento, mayor desempleo, probablemente Bitcoin pierda los 70.000. Por ahí está la señal, yo creo que donde pienso yo que hay que salir arrancando de activos de riesgo. SP 4.008, Bitcoin 68.000, 70.000. Veremos qué pasa, porque al final esto es incierto. Lo que sí, profe, ahí dime si quería agregar algo, pero Sí, quiero hablar un poquito de Bitcoin. De la Bitcoin. ya, De la a mí me Bitcoin. gustaría ir a... ¿Te acordáis que hablamos y la gente lo comentó harto? Dijo, oye, pero entonces es un buen momento para comprar o no, porque la semana pasada discutimos, oye, Mm, pero hay rebote, es bueno comprar ahora en las caídas o quizás esto cae más. Creo que al final va a depender si este es el mejor momento, pero algo que sí quiero decir es que sin importar si hay recesión y esto cae más o no hay recesión y esto rebota, esto probablemente se mantenga volátil por un tiempo. O sea, si uno mira las grandes crisis del pasado, no voy a ir a un gráfico mensual, profe. Vamos acá al coronavirus y fíjate que el coronavirus, en el coronavirus, que debe ser, perdón, en el coronavirus, que debe ser de, lo, de, lo, de las caídas que se han recuperado más rápido, tuvimos 2 meses igual ahí entre que caíamos, volatilidad. Entonces, 2 meses en la caída que se recuperó más rápido en tiempo. La anterior, ponte tú el 2018, perdón, el 2016, desde que parte la caída hasta que deja de caer,
pasan, no sé, un año, 8 meses. Entonces, yo no creo que esto va a rebotar y no sé, en mayo ya vamos a estar en máximo histórico. Yo creo que esto hay que darle tiempo, hay que ver cómo avanzan las negociaciones y por lo tanto creo que nos podemos mantener lateralizando. Ayer tuvimos una subida de un 9%, hoy día estamos cayendo y nos podemos mantener ahí, lateralizando. Entonces, ese es un mensaje sobre todo para nos han llegado mensajes, oye, pero tengo que comprar, es que me da miedo, me empieza a dar FOMO esto de perderte el rebote. Yo creo que el rebote va a demorar, vamos a tener volatilidad y vamos a depender de cómo avancen las negociaciones y la macroeconomía, profe. Sí, eh, bueno, algunas cosas. Respecto a Bitcoin, antes que ponte a Bitcoin de nuevo, Dale. yo creo que Bitcoin, sorprendentemente, nada hacía presagiar, se iba a comportar, obviamente, como un activo de riesgo, porque es un activo de riesgo. Sin embargo, se ha comportado bastante bien sobre su directriz alcista. Incluso tiene todavía distancia para llegar Sí, a a la la parte directriz baja. alcista, claro, Sí. esa de ahí. Y yo creo, Carlos, que a diferencia de otro año en donde a la primera de crisis Bitcoin se pega Se da bolsa. claro, unas correcciones de sobre 40, 50%, yo creo que ahora los institucionales, la compra de los institucionales que han acumulado, y creo que la ha mantenido como un activo un poquito menos volátil que sus versiones anteriores. Todavía muy volátil y más volátil que la bolsa, pero con menos volatilidad. Así que yo diría dentro de todo que Bitcoin está pasando una prueba importante, Sí, porque, porque hoy día estamos en presencia de un evento económico de proporciones, a puertas tal vez de un cambio de condiciones importantes en los términos de comercio a nivel mundial, y al parecer se ha mantenido, yo creo que se ha mantenido bastante bien para lo que podría haber pasado si es que los institucionales no hubiesen comprado y acumulado Bitcoin. profe, me inspiraste. Estoy mostrando en el gráfico la volatilidad que ha tenido Bitcoin desde el 2014. ¿Ya? Volatilidad a una semana, 2 semanas, a un mes, a 3 meses, a un año. Y fíjate cómo todas tienen una pendiente negativa. Sacando el evento del coronavirus, que es este que está acá, tú podéis trazar una línea de tendencia bajista que casi junta todos los puntos. Entonces, no es solo una... O sea, quería acompañar tu argumento con data real y efectivamente ha disminuido la volatilidad. Eso significa menores subidas cuando subimos y menores caídas cuando bajamos. Es para los dos lados, no es solo caer menos. Ya. Y algo que me voy a mojar el potito, profe. Yo creo que si Bitcoin pierde la directriz, los 68.000, 70.000, puede caer a los 35.000, 40.000. Yo creo que por ahí puede andar el piso de este ciclo. Lo Upa. digo por, lo digo por las caídas que ha tenido Bitcoin en ciclos anteriores. Eh, creo que, mira, lo tengo acá porque lo mostré en una clase de la membresía. Si tú miras acá las caídas que ha tenido de máximo a mínimo, la primera fue un menos 93%, la segunda un menos 86%, la tercera un menos 83%, la cuarta que la borré, que es desde los 68 a los 15.000, es de un menos 77%. Por lo tanto, yo esperaría que la caída y producto que ha disminuido la volatilidad por los institucionales pudiera ser de un 65%. Si la caída es de un 65% aprox, nos vamos a, ¿dónde está? Oh, se me perdió. Y ahora sí, perdón. Nos vamos desde el máximo histórico, 65 de caída, nos vamos más o menos a 37.000, ¿ya? Y adicional a eso, profe, hay una métrica de Bitcoin que es importante, que es el precio realizado, que es el precio promedio al que se han comprado todos los Bitcoin, que también está más o menos en la línea de 40.000, 44.000. Y generalmente ese nivel ha sido piso. Y lo voy a mostrar porque si no ya no me gusta. Ya, lo voy a mostrar. Aquí está. Acá. Precio realizado. No me gustó este. Voy a mostrarlo acá.
Fíjate cómo el precio realizado, que es el promedio ponderado al que se han comprado todos los Bitcoin, no es el precio de mercado. Mm. Fíjate Es cómo ha servido el mucho. precio que se compra, lo que está guardado en el fondo. Precio de entrada. Sí, claro, claro, ya. Y mira que está cada vez que se rompe a la baja, te muestra muy bien lo que han sido los pisos. Lo mostró en el 2018, esto se puede agrandar incluso más em, en historia completa, fíjate, en casi toda la historia, desde el 2012, siempre que se rompió a la baja te indicó muy buena entrada, la última te la indicó en los 20.000 y hoy día el precio está en 44.000, el precio realizado. Entonces, coincide la caída que ha tenido Bitcoin del techo al piso de un 60-70%, además coincide con el valor del precio realizado, que también ha servido de piso. Así que ahí me mojo el potito si es que la caída se hace más fuerte, ¿ya? Em, vuelvo aquí. ¿Qué más? Veamos, veamos ese tema del SP500. Muéstrate un ETF, muéstrate, por ejemplo, el BOO, que va a haber un ¿Ya? activo de inversión que replica al SP500 para que debatamos un poco qué hacer. Eh, entendiendo, como les dijimos en un comienzo, importante entender acá que va a haber volatilidad. Esto no funciona así como, oh, rebotó y en pocos días vamos a estar nuevamente en máximo. O sea, vamos a Claro. tener días muy buenos como el de ayer y días muy malos como el de hoy día. Y no significa que mañana va a ser un Sí. día muy bueno tampoco. O sea, no es que sea uno y uno, ¿ya? Pero pareciera que, esto quiero que lo entiendan así. Ya tenemos una definición de cambios en los términos de intercambio de la economía, Estados Unidos con el resto. Y ya se pausó, ya esa información ya entró en los precios. Ahora tenemos que esperar las negociaciones y finalmente tenemos que empezar a mirar qué va a pasar cuando se comiencen a vender los primeros productos con el nuevo arancel. Si efectivamente van a subir, proporcionar el precio, si efectivamente ese mayor precio va a empezar a generar rebrotes de inflación y si efectivamente ese mayor precio va a dañar la demanda interna de Estados Unidos y por lo tanto a empezar a dañar el crecimiento y el empleo. Si eso pasa y la economía se empieza a acercar a una recesión con inflación, que se llama estanflación, en donde la Fed no va a tener mucho más que hacer que mantener la tasa, porque si hace estímulo monetario en esta inflación, la inflación se va a volver a descontrolar. Entonces, lo más probable es que la bolsa cambie de un estado de alta volatilidad a un estado de caídas mucho más importante a niveles, como les mencionábamos anteriormente, ¿ya? A niveles cercanos a los mínimos tal vez del 2022. Ahora, si es que esto se canaliza, si es que empezamos a generar acuerdos con China para bajar el 145% de arancel, no sé, a niveles de 40, 50, si es que con la Unión Europea se pueden negociar aranceles del 10% y así sucesivamente, entonces lo más probable es que la inflación siga su camino a la baja, como salió el último dato, ¿cierto? Que es una inflación más baja a la esperada, y entonces sigamos llegando al rango del 2%, le demos espacio a la Fed para poder bajar la tasa y nuevamente esto entre en curso y se acomoden a los nuevos términos de intercambio. ¿Ya? Si eso ocurre, entonces lo más probable es que veamos que esta volatilidad que vamos a ver en los siguientes meses se termine traduciendo en llegar nuevamente a los máximos anteriores y tal vez incluso romperlo y seguir el camino de crecimiento de la bolsa. ¿Ya? Ahora, dicho eso, veamos los precios diarios como para ver ya más prácticos, ¿cierto? Ahí están los precios diarios, entonces eh, no sé Veamos si la pueden bolsa dibujar las mejor, po. medias. Están las medias ahí, que no se ven muy bien. Sí. Sí, ahí están los precios diarios. Entonces, si ustedes se fijan, el precio hoy día está en 5.000, no, cinco mil pero sesenta. ponte el ETF. Pero es que
Va a ser más difícil ver el... ¿Por qué? Porque el ETF, no todos siguen el precio del ETF, po. No, no, Al estoy de final, acuerdo, pero por eso, si quisiéramos invertir en la bolsa americana, ¿cómo lo hacemos? yo mirando el precio del SP, esto es mi opinión, ¿Ya? yo creo que disminuye harto el riesgo si el SP recupera los 5.007. Por ahí está la media 200 días, está una zona que fue de techo y de piso, ahí. Si uno mira el price action, creo que recuperar los 5.007 sería una buena noticia. Aparte que recuperaríamos, por Fibonacci, recuperaríamos el 61.8 de retroceso, ¿ya? Entonces sería una buena señal recuperar ese nivel. Y por abajo aguantar los 4.008. Entonces, probablemente para mí nos mantengamos en este rango, que es amplio, bueno, pero es que estamos en un shock financiero que aumenta la volatilidad. Entonces, mientras estemos bajo los 5.006, 5.007 y sobre los 5.000, 4.008, estamos en tierra de nadie. Estamos en volatilidad, en incertidumbre, en esperar datos, en esperar aranceles, avance. Esa es mi opinión, Ok, profe. déjame ver la mía, a ver si coincide. Estoy viendo mi gráfico porque no veo muy bien tu configuración. Claro, yo creo que sí. Claro, a lo menos exigirle una recuperación de la media de 50 en 5.780 podría ser una zona de más tranquilidad y una zona de mejor confirmación de que efectivamente esto se está canalizando, la crisis, y el mercado está respondiendo y se está recuperando. Podría ser podríamos tener mayor tranquilidad. Al contrario, si es que creo que si se pierde el nivel de los 4.800, ahí yo creo que hay posibilidades de que ese temor se traduzca en mayores caídas. Y esas mayores caídas, creo que el siguiente nivel podría estar ¿4.003? en 4.000, claro, no sé. Yo creo que el siguiente nivel, hay dos máximos que pegan en el 4.600, eh, Sí. que podría ser el siguiente nivel. Y si no soporta los 4.600, creo que el siguiente ya podría ser el 4.100 o 4.130. Ok. Eh, Estamos en línea. Profe, pero está bien. Estamos hablando de cuándo podríamos ver señal en el price action de que esta caída se deja atrás. Pero ahí no, conozco a mi gente y me van a decir, pero Carlos, Nico, si me meto 5.007, me perdí todo el rebote, po. mm, Entonces, no vale la pena tomar más riesgo en una caída de un -22, un -15, un -18. Entrar por ahí y si esto rebota, recuperarte. Bueno, claro, eso tiene el riesgo de que esto se vaya peor y perdáis plata y perdáis harta plata. También podéis seguir comprando más abajo en una especie de DCA, de compra promedio, que podría ser una opción cuando hablamos de mercados como la bolsa norteamericana, que la probabilidad nos indica que se va a recuperar o que se puede recuperar o que hay una mayor probabilidad de recuperación, puede ser una buena idea, ¿ya? Eh, Al menos yo, por ejemplo, yo en el retroceso compré Tesla. Me metí en Tesla, que tiene una caída, o que compré cuando tenía una caída como de un 50%, lo vi en zona de soporte, lo compré como en 2.30, llegó incluso a 2.10 por ahí. Por ahí estoy tomando mi riesgo. Claro, si la bolsa cae más, Tesla va a caer feo también, si es parte de, pero me estoy arriesgando a que pueda haber un rebote. ¿Por qué creo que puede haber un rebote? Y acá me gustaría mostrar algunas tablitas que tenemos que están buenas. Profe, ¿se ve aquí? Dime si se ve. Vamos a explicar esto. Vamos a explicar esto para los que nos están escuchando, pero acá tenemos data de qué pasa. Primero, quiero mostrar una de corto plazo, profe. Déjame encontrarla, que tengo mucha data. Acá. Profe, ¿qué ha pasado con el retorno luego de una subida de un 9%? Fíjate, al día siguiente, eso sería hoy jueves,
fíjate que la mayoría de las veces que la bolsa subió un 9% más, al día siguiente con un 85% de probabilidad hubo caídas. Solamente un 15, un 10 tuvo días buenos y por ahora va negativo, cayó un menos Ya 3, un cayó menos ya, po. 4, Sí, ya ya cayó. cayó. Si tú te vayas 10 días, tenemos 2, 3, 4, 5 y 10 días. La verdad es que no hay en el corto plazo una señal clara de qué va a pasar. Acá hay volatilidad. El primer día es rojo, el segundo día puede ser verde, el tercer día puede ser verde, rojo. O sea, lo que les quiere mostrar Bueno, este es 50 y gráfico, que 50, mucha volatilidad. claro, tenemos volatilidad, no sabemos si encontramos el rebote, no sabemos si vamos a ver nuevamente caída a los mínimos de 4.008, 4.009, 5.000. Puede pasar, la historia nos dice que sí. ¿Ya? Ahora, en esa misma línea, profe, si uno mira caídas de más, o sea, perdón, días que la bolsa subió más de un 5% desde 1950, y ya el análisis no lo hace a un día o 5 días, sino que lo empieza a hacer a 3 meses, 6 meses o 12 meses, la probabilidad de recuperación es alta. Por ejemplo, a un año, con la ganancia que tuvimos ayer de más de un 9%, a un año, una ganancia, una rentabilidad positiva, tiene un 90% de ocurrencia según los datos históricos, porque ocurrió, no sé, de los 20 veces que están acá, ocurrió en 18, y solamente en 2 tuvimos una rentabilidad negativa, que fue el 2001 y 2008. Ujú. Yo creo que ahí te está diciendo claramente de qué depende. Va a depender si este shock financiero se convierte en algo más brutal. Si se convierte en algo más brutal, como fue la crisis subprime o la burbuja de las .com, sí, podemos tener a un año caídas todavía. Pero si esto se recupera, hay negociaciones y no se ve un daño en el crecimiento, en la inflación, en el empleo, podríamos con mayor probabilidad tener recuperación y rentabilidad positiva a 12 meses. ¿Compartí esto, profe? Sí, sí, yo creo que hay que separar un poquito hay mucho temor. Cuando hay mucho temor, tendemos a tener miradas de muy corto plazo y tendemos a olvidarnos de la historia y pensamos que esto se va a transformar en una caída de mercado que va a durar toda la vida. Y lo que está diciendo la evidencia es que no, pero tampoco significa que mañana o que en los próximos meses esto se va a revertir y vamos a seguir y va a estar todo bien. En fondo, esta crisis yo creo que se va, no sabemos si se va a contener y se va a gestionar, pero lo que sí sabemos es que la crisis va a durar. Yo creo que la crisis por lo menos va a durar, a lo menos va a durar 1 año o 2 años. ¿Ya? Digamos, esta crisis de estas como incertidumbre, ¿cierto? Esta como guerra comercial, ¿ya? Si es que no más. Ahora, otra cosa es que se contenga y otra cosa es que la macroeconomía demuestre que tiene capacidad para sostener este cambio. Acordémonos que en el 2021 todo el mundo gritaba por todos lados que iba a venir una mega recesión porque la Fed estaba levantando las tasas de interés a una velocidad récord y todos mostraban los últimos aumentos de tasa y que este era el bla, bla, bla. Después mostraban gráficos del endeudamiento de Estados Unidos, cómo ha subido, ha llegado a un 150%, y entonces los gastos y las emisiones, y hablaban de que iba a llegar un punto en donde todo iba a reventar y que se venía una crisis inminente. Y efectivamente lo que hizo la bolsa es reaccionar antes, y por eso vimos la gran caída del 2021, que fue no menor, más lenta, no tan abrupta como esta, pero mucho más duradera. Si ustedes marcan ahí, Carlos, no sé si podemos marcar la de la caída del 21, muéstrate el gráfico para que las personas... Ahí está. Esa. Si se fijan, desde el máximo que hay ahí en el diciembre del 2021, el 13 de diciembre, comienza una caída y llega a caer un 27%, ¿ya? En zigzag. O sea, hay recuperaciones que al final no son recuperaciones, sino que son tomas de liquidez para volver a caer, ¿cierto? O sea, eh, es un mercado bajista, Roto, barato, muerto. Claro. se transforma en un mercado bajista. ¿Y por qué se transforma en un mercado bajista? Porque lo que estábamos midiendo ahí es la capacidad de la macroeconomía de Estados Unidos de sostener una tasa de más del 5%. Eso es lo que estábamos viendo. Si era capaz la economía de
sostener, porque mientras más tiempo la pudiera sostener, la inflación iba a remitir al rango meta del 2%. Y eso es lo que se estaba midiendo ahí. Y finalmente, ¿qué es lo que pasó? Poco a poco se empezó a gestionar esa crisis, poco a poco nos empezamos a dar cuenta que efectivamente la economía podía sostener esa tasa y entonces comienza el año alcista del 2023 y termina por recuperar los máximos del 2021 a finales del 2023 y seguimos con la tendencia alcista hasta ahora, que estamos todavía Sí, bueno, en tendencia. igual, profe, también creo que hay que entender que la bolsa tiende a revertir a la media y la caída que tenemos el 2022, producto de expectativa, también viene de un rendimiento del coronavirus al máximo de un 117%. Entonces, es normal que haya una caída de un 30%. Y lo mismo, caímos un 30% y la bolsa desde los mínimos en 3.500 sube hasta los 6.100, lo que equivale a casi un 80% subida. Entonces, también es normal ver estas caídas después, posteriores a grandes subidas. Tenemos que ser justos también, ¿cachai? Sí, sí. Entonces, lo que estoy diciendo es que hoy creo yo que lo que hay que seguir siguiendo semana a semana y día a día es cómo la economía, por un lado, cómo las negociaciones se van desarrollando y segundo, cómo la economía va a soportar este aumento en los aranceles. Si es que las negociaciones se van descarrilando y cuando empiezan a llegar los primeros productos con el arancel y con un mayor precio, por lo tanto, la economía no es capaz de sostener esos mayores precios y eso se traduce en más inflación y se traduce en más desempleo y se traduce en menos crecimiento, creo que lo más probable es que esta caída no sea una sobrereacción, sino que sea una caída anticipada de algo mucho más grave, mucho más grande. Sí, Ahora, si es que, por otro lado, las negociaciones avanzan, llegan los primeros productos con el nuevo arancel y se demuestra que la economía americana es capaz de sostener esos nuevos precios, es capaz de mantener la inflación a raya y es capaz de mantener el empleo o disminuir el empleo tal vez, pero no de manera tan abrupta, lo mismo con gracias. el crecimiento económico, es muy probable que esta corrección de mercado sea, Es una sea una corrección. corrección de mercado para volver a buscar nuevos máximos. Profe, en esa misma línea, datos históricos también. La subida de ayer fue una de las subidas más grandes de la historia. Cuando han habido subidas así grandes, el rendimiento, esto es para los inversores de largo plazo, si creen que es bueno comprar en las caídas o en el rebote que tuvimos ayer, rendimiento un año, 3 años, ya 5 años, en todos es positivo, en todos. Esto es lo que ha pasado desde 1950. Puede pasar otra cosa, obvio, pueden haber cisnes negros, entonces pueden venir eventos que tengan probabilidad muy baja, pero la estadística o la probabilidad está del lado de que tengamos rendimientos positivos. Otro gráfico, profe. El VIX el 8 de abril llegó a 52 y acá está las Explica, 70. explica, explica lo que es el VIX. Es un indicador que a través de las opciones call y put mide la volatilidad futura, futura cercana de la bolsa y que en general en momentos de incertidumbre aumenta mucho. Entonces le dicen el indicador del miedo, ¿ya? Porque cuando sube mucho está indicando que hay mucha incertidumbre y generalmente coincide con grandes caídas del mercado. Sí, Entonces, déjame complementar eso. El VIX es un portafolio de referencia que contiene el precio de los seguros, ¿ya? De los seguros contra caídas de precio de las acciones americanas, las más grandes. ya, Entonces, cada vez que sube el VIX es como si estuviera subiendo el precio del seguro contra caídas ya. de la bolsa. Mira, Por tanto, lo que está pasando es que, claro, el miedo es porque los inversionistas van a ir a comprar seguros contra las caídas y eso hace que aumente el precio de los seguros y eso hace que aumente el VIX. Por eso se ocupa mucho como una medida de miedo, pero de miedo sobre el futuro. ya, profe, miedo, mira. Miedo.
Acá están graficadas o en una tabla las 75 veces que el VIX alcanzó los niveles más altos desde 1990 hasta el 2025. ¿Ya? No hay ninguna de estas 75 veces que a un año la bolsa no haya tenido un rendimiento positivo. Ah, Ninguna. Ninguna. ¿Ya? O sea, nuevamente, ¿puede venir un cisne negro? Sí, pero la probabilidad es baja. Y mira esta, profe. Esta es similar a la que mostramos antes, que es la caída más grande porcentual del VIX. La vimos entre el 8 y el 9 de abril. Cayó de 52 a 33, una caída de un 35%. Generalmente, cuando el VIX cae porcentualmente mucho, indica un año, 2 años, 3, 4 y 5 que vienen buenos retornos según las probabilidades. ¿Ya? Y el último que quería mostrar, profe, con esto yo termino al menos, es que acá se puede ver desde la Segunda Guerra Mundial las caídas que ha tenido la bolsa en recesiones. ¿Ya? Estas son las caídas en magnitud porcentual. Y fíjate que la mayoría de las caídas está entre un menos 20 y un menos 15, un menos 25. ¿Ya? La media está en un menos 24, pero hay eventos extremos como en el 70, en el 74, en el 2001 y el 2008, que la caída aumenta hasta porcentajes mayores a 30. ¿Ya? Hasta porcentajes mayores a 30. Esto es las veces que hubo recesión. Las veces que hubo recesión. No las caídas, las veces que hubo recesión. eso es importante ahí que la gente entienda que hoy día estamos en una corrección fuerte del mercado sin recesión, es lo que hemos estado tratando de explicar. Si la economía demuestra que puede sostener este nuevo acuerdo arancelario, entonces vamos a seguir en no recesión y esto se puede transformar en una corrección con una recuperación. Va a haber volatilidad entre medio, no es mañana ni el próximo mes. Probablemente esto va a durar un año o un año y medio. Ahora, si es que si es que efectivamente la economía no es capaz de soportar este nuevo acuerdo arancelario, o sea, sube la inflación, baja el empleo y baja la actividad económica, entonces vamos a estar más parecidos a estas caídas que está mostrando Carlos acá, que es cuando hay correcciones durante una recesión. Claro. Y esas caídas son cercanas al 40%. Sí, profe. De hecho, esto es un poquito de lo mismo. Mira, este es interesante porque te dice, ¿te acuerdas que el otro era desde la Segunda Guerra Mundial? Así que es muy parecido a esto, pero quitando las primeras tres columnas, son caídas del mercado, y las caídas en general van en torno al menos 20, en los casos más extremos, menos 30, menos 40, ¿ya? Y este es el que quiero agregar, es cuánto dura un bear market, un mercado bajista. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, yo te diría que hay un promedio como de un año, con la excepción de la de las .com, que duró 3 años. O sea, la caída de las .com duró 3 años. La caída de la subprime duró 15 meses. Entonces, una caída, o sea, si esto se prolonga, puede llegar a durar un año también, ya para no, para calmar el FOMO. Yo soy de la idea de que estas son buenas oportunidades de compra. El profe probablemente quiere esperar a que supere 5.008, pero a mí me gusta no me gusta la idea de perderme todo el retorno, pensando que la bolsa tiene una probabilidad de recuperación importante y que se ha recuperado a lo largo de todas las caídas. ¿Será esta distinta? No podemos saberlo. Hay una probabilidad baja. Pero claramente decidimos el fondo de la caída, va a depender de cómo evolucione los aranceles y la macro. Profe. Sí, sí, yo creo que haga lo que haga, siempre tiene que hacerlo con dinero que usted tiene pensado invertir por lo menos en un plazo sobre 2 años. ¿Ya? O sea, la peor decisión que puede tomar es invertir dinero que usted va a necesitar dentro de un plazo de 2 años. O sea, este mes, el siguiente año o el año subsiguiente. Estos son activos de riesgo, por lo tanto va a haber volatilidad, van a haber días malos y días peores, así como también días buenos y días mejores.
Lo importante es que a usted no lo pille una necesidad financiera justo en una corrección de mercado, porque se va a ver obligado a tener que vender con pérdida y tener que asumirlo. Pero si esto es dinero que usted tiene planificado para poder invertir a largo plazo sobre 2 años, puede ocupar estas dos ideas, ¿ya? Ser más conservador y esperar que esto se recupere a niveles de 5.800. ¿Dónde está la media de 50? Se me olvidó. 800, 800, 800, 700. En 5.000, en 4.000, en 5007, profe. 5.800, 5.800, ser más conservador, porque en ese nivel probablemente vamos a estar viendo que la crisis efectivamente va avanzando por buen Claro. camino. Y perderse toda la subida. Y perder Pero toda la estar más subida porque seguro. obviamente está tomando menos riesgo. O tomar más riesgo y obviamente aceptar aceptar un mayor riesgo y por tanto obtener una mayor rentabilidad. Claro, dicho eso, profe, podríamos decir que podríamos meter más lucas cuando superemos los 5008, porque hay una señal más clara de recuperación. Y ahora que no tenemos esa señal clara, deberíamos, si queremos apostar al rebote, hacerlo con menos lucas porque es más arriesgado también. Claro. Claro. ¿Te gustó? Sí. Ya, Me parece. profe. Estamos entonces, pues. Estamos listos. Ya. Estamos entonces. Bendiciones, Cuídense, que respete les para vaya que lo bien. respeten. Gestionen la Edúquese crisis. lo más que pueda. Eso, gestionen la crisis desde su círculo de influencia. Pregúntese qué puede hacer mejor usted para salir mejor parado de esta crisis. Ya, nos vemos la próxima semana. Vamos. Chao. Listo. Chao.